Qué hermosa canción, ¿verdad? Tú puedes tener, ¿qué cosa? Paz en la tormenta, ¿no? Y usualmente en Lima no estamos acostumbrados a las tormentas, ¿verdad? Pero usted recordará que hace poco Lima experimentó una tormenta, ¿se acuerda? Que una mañana nos despertaron el ruido de los truenos, ¿se acuerda? Tanto así que en las redes sociales no faltaba alguien un poco despistado en cuanto a las escrituras y puso en letras gigantes: Cristo ya viene, se escuchan los ruidos de los truenos. Pero la Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿qué se va a escuchar primero? La trompeta final, ¿verdad? No sé dónde sacó ese amigo que Cristo va a venir con truenos. Pero el asunto es que todos terminamos aterrorizados, ¿no? Aterrorizados, espantados, asustados, y algunos se arrodillaron para orar pidiendo perdón a Dios por sus pecados, ¿no? Algunos se reconciliaron con Dios y la gente estaba pues asustadísima. No es usual, no es nuestra costumbre acá en nuestro clima que experimentemos estos acontecimientos. Pero también hay otros tipos de tormentas que se presentan en la vida. Hace un momento mencionó nuestro hermano Enzo, hay problemas en la vida que son tormentas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, conversaba hace un ratito con una persona del país de Venezuela y son 25 años de tormenta que ellos están viviendo, ¿no? Bajo la dictadura. Y la situación que están viviendo, la situación dramática, es una tormenta que ellos están viviendo. Falta de comida, falta de economía, la situación es terrible. Entonces, de igual manera, Mateo nos va a compartir, ahora en una sección muy interesante, una conversación cortita que tuvo Jesús con sus discípulos en medio de una situación caótica. Y Jesús, usted recuerde, estaba por cruzar el lago de Galilea y en el camino, vimos el domingo pasado, que se le presentaron dos seguidores. Un escriba, Mateo le llama un escriba, y al otro, Mateo le llama el otro discípulo. Y ellos se acercaron para conversar, en este caso con Jesús, para mostrarle a Jesús su interés de seguirle. Pero Jesús les mostró el costo de lo que cuesta seguirle a Él. Y inmediatamente estos señores desaparecieron de escena. Entonces, curiosamente, en el capítulo 8, versículo 23, inicia de esta manera. A ver, busquemos Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora, cuando aquí habla de la barca, la palabrita interesante que nos presenta Mateo en el griego es ploion. Y ploion es una nave casi de cualquier tamaño. No es una tremenda barca, no es una barca gigantesca, sino que es una barca de pesca, bastante grande como para albergar a 12 hombres o un poco más, 20 hombres. Pero no se trata de una barca para ser utilizada para una gigantesca pesca, sino una pesca regular. Esta barca se caracterizaba también porque no tenía velas. Entonces, es una barca promedio. Pero luego dice que sus discípulos le siguieron. Y aquí es interesante y me impacta Mateo, porque va a marcar la diferencia entre los discípulos que sí siguen a Jesús con estos señores que se le acercaron, el escriba y el otro discípulo, que cuando Jesús le mostró el costo de seguirle, desaparecieron, se fueron. Entonces, la Biblia dice claramente que sus discípulos le siguieron. Y esto pues nos hace saber a nosotros la diferencia entre un falso discípulo y un verdadero discípulo de Cristo. El falso discípulo definitivamente no le sigue. La mayoría de ustedes han llevado el discipulado bíblico. Por lo tanto, se espera que cada uno de ustedes
le siga a Cristo. Y un verdadero discípulo sigue a su maestro no importándole el costo y se sube a la barca del maestro oyendo a su maestro en cualquier circunstancia, sea en tiempo de paz o sea en tiempo de tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, sea la situación en la que usted está pasando, ¿no? Sea que de repente su doctor le ha dicho que le ha mencionado que usted está atravesando por una enfermedad y esperamos que en el proceso se logre controlar y si es posible desaparecer esa enfermedad, usted manténgase firme en el Señor. Si usted está pasando por alguna situación difícil dentro del hogar, laboral, lo que sea, usted manténgase firme en el Señor, porque eso es lo que caracteriza a un verdadero discípulo. Es por eso que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para mantenerse firme en toda situación que uno pueda enfrentar en la vida. Lógicamente sostenido en el Señor, porque Él dice claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, en esta oportunidad se va a mostrar aquí que en medio de esa conversación cortita, se va a mostrar la autoridad que Jesús tiene sobre la naturaleza. Y vemos ahí inmediatamente, lo primero que vamos a ver es una violenta tormenta. Y note lo que dice el versículo 24. Dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, ¿no? O sea, este cambio repentino lo llaman los estudiosos una violenta tormenta que azotó el mar. En otras palabras, otros le llaman, he aquí, un sacudimiento, ¿ya? O sea, un temblor de mar, una tempestad. Y la palabra tormenta está relacionada con la palabra seísmo, de donde viene sismo. Y usualmente todos nosotros sabemos que la palabra seísmos en otros lugares indica terremoto, ¿verdad? Nosotros estamos bien conectados con esta palabra porque estamos en una zona altamente sísmica. Estamos pegaditos al sur, que es más sísmico todavía que en esta parte de Lima. Y cuando ocurre un seísmo en el sur, se siente acá en la capital. Entonces, en este caso, se refiere a una violenta tormenta en el mar provocada por fuertes vientos, provocada por violentos vientos. Y, por ejemplo, en los otros evangelios, como en Lucas o como en Marcos, ellos ambos le llaman una palabra muy interesante, lailaps, una palabra griega, lailaps. Y lailaps quiere decir un torbellino o una tormenta que desata furiosas, violentas ráfagas, ¿no? Y es interesante cómo Lucas y Marcos describen la violencia, ¿no?, de esta tormenta. Ahora, el agua o el lago o el mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. No vaya usted a pensar que es un lago pequeño, un lago promedio. No, es un tremendo lago. Entonces, según los expertos, cuando las corrientes frías descienden precipitadamente del monte Hermón, que tiene curiosamente una altura de 2.759 metros sobre el nivel del mar, o sea, es un monte muy alto. Y también cuando vienen los vientos de otros lugares y a través de los pasos estrechos entre las colinas escarpadas, se encuentra con el aire cálido que hay sobre la cuenca del lago, y ahí es donde repentinamente se produce pues las tormentas inesperadas, y son mayormente tormentas impetuosas, tormentas violentas, tormentas que usualmente hacen voltear las barcas. Entonces los vientos violentos azotan el mar, los vientos violentos golpean toda barca y lo hace con una furia que las altas olas revientan en las proas de las barcas. Entonces, sobre la borda de toda barca y cualquier nave que está ahí surcando en ese preciso momento, ¿no? O sea, es una tormenta que por causa de los vientos aparece de manera repentina. Algo así como esta tormenta repentina que experimentamos acá en Lima, ¿no? Nadie se lo esperaba.
Nadie se lo esperaba, no es común pues aquí. Nadie se lo esperaba y yo recuerdo que creo que ni eran las 7 de la mañana. Y de repente, ¡rum!, ¿no? Y yo dije, ese ruido me tiene conocido, ¿no? Bomba no es, granada no es, ¿no? Entonces, y usualmente estamos acostumbrados a ver en el lado de allá, a la espalda de los altos cerros de acá de Tahuantinsuyo, porque de ahí en diagonal izquierda está pues Canta, ¿no? Y ahí mayormente se escuchan los truenos, o hacia el lado de allá como que se va a Chosica, a Huachipa, por ahí, ¿no? Entonces yo estaba mirando por allá y el vecino me dice, no señor, es por allá. ¿Qué cosa? Le digo, no, si por allá es Canta, la Sierra Limeña. No, la tormenta viene del océano. Y entonces, y ya después vino la segunda y más fuerte, ¡ra!, ¿no? Que ya ustedes se lo saben de memoria porque quedó clavado en sus corazones. Y así, esta tormenta que presentamos acá vino acompañada de vientos también violentos, ¿no? Un ruido que espantó a los perritos, a los gatitos, ¿verdad? ¿No? Algunos esposos corrieron a abrazar a su perro en vez de abrazar a su esposa para calmarla, ¿no? Los hijos corrieron a buscar a sus gatos en vez de abrazar a sus papás. Entonces, fue un momento donde todos se espantaron. Es que así son las violentas corrientes, los violentos vientos que provocan pues estas tormentas. Lo hacen con una furia indescriptible. Y ya imagínate si te agarra en el mar, ¿no? Ustedes han visto, estoy seguro, en el internet cómo se mueve una piscina durante un terremoto, ¿verdad? Cómo se mueve la piscina. Entonces, a veces el agua en la piscina se eleva 50 centímetros, a veces hasta 1 metro de altura. Ahora imagínense, si eso ocurre en una piscina, imagínense un seísmo en el mar, provocado por una tormenta. Las olas no bajan de 10 metros, ni de 20 metros, ni de 30 metros. Hemos podido ver videos cómo los cruceros sufren cuando están en medio de una tormenta. Y las olas son gigantescas, 30, 40 metros. Y hacen estremecer toda la nave. Entonces los vientos violentos azotan el mar con furia, que hace que las altas olas revienten contra toda barca, contra cualquier nave, ¿no?, que está en esa superficie en ese momento. En este caso, este pequeño barco pesquero, anegado por las gigantescas olas, se estaba convirtiendo en un simple juguete de los furiosos elementos. Hermanos, de igual manera, cuando nosotros pasamos por una situación difícil en la vida, si no estamos aferrados al Señor, vamos a ser el juguete de esa tormenta. Nos va a mover como quiere. Y si vamos a estar desconectados del Señor, esa tormenta nos va a ahogar con su furia. Es por eso que muchos creyentes se han apartado del Señor, porque ya que no están conectados con la palabra del Señor, ya que no están velando en oración, ellos tienen bien metido en su mente que Dios los ha abandonado. En una oportunidad una persona dijo, Dios me odia por un problema que estaba pasando. Entonces ahí le pregunté, dígame una cosa, le dije, ¿usted está orando? ¿No? ¿Está leyendo la palabra de Dios? No. Ahí tiene la respuesta. Usted está desconectado del Señor. Esta dificultad la ha agarrado usted desarmado. Es por eso que Pablo en Efesios nos dice que nos vistamos cada día con la armadura que nos da Dios. Y ahí te dice que cómo tiene que ser tu calzado, tu coraza y etcétera. Nos da los elementos para estar nosotros preparados ante cualquier circunstancia. Entonces definitivamente podemos ver que las tormentas representan dificultades. Las tormentas representan problemas o las tormentas de la vida. Y si no estamos preparados, si no estamos conectados con Dios, seremos los juguetes favoritos de la tormenta y nos va a mecer como quiere. Mientras tanto, Jesús dormía. En una oportunidad conversaba con una pareja y surgió el tema del temblor.
Y cuando hay temblor, ¿quién se despierta primero? ¿Quién alerta al otro? Y la esposa dijo, a mí no me despierta temblor, lo que me despierta son los ronquidos de este. ¿No? No, pastor, ella ronca más. Pero a veces la esposa tiene un sueño tan profundo que ni el temblor la despierta. Lo que le despierta, dice, es el ronquido del esposo. Entonces acá vemos a Jesús que está profundamente dormido. Note, las versiones diferentes de la Biblia dicen que está profundamente dormido. Está, en otra versión, pacíficamente dormido. ¿Por qué? Porque había sido un día largo de duro trabajo ministerial y el Señor estaba agotado. Usted recuerde que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Entonces a Jesús no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque también a la vez su confianza en su Padre Celestial, o sea, su propio Padre, no vacilaba. Hermano, y ese es un desafío para cada uno de nosotros, En medio de una circunstancia difícil, ¿usted va a confiar en Dios? Si usted le dice, como le ha ocurrido a muchos hermanos, usted tiene cáncer, ¿cómo va a reaccionar usted cuando se inicia esa tormenta? En mi familia lo hemos vivido en carne propia. Y nosotros conversábamos con una persona de la familia y le decíamos, tienes que confiar en Dios, tienes que aferrarte en Dios. No sabemos qué va a hacer Dios al final. Pero esta persona estaba aterrada porque el médico le había explicado todo el proceso para combatir el cáncer. Primero va a experimentar las inyecciones, prueba de sangre, ¿verdad? Y el hecho de saber que te van a inyectar a cada momento, ya te siembra miedo. Luego te explican cómo va a ser la quimioterapia, luego te explican cómo va a ser la radioterapia, qué vas a sentir en tu cuerpo cuando comiences cuando la quimioterapia comience a trabajar en tu cuerpo, qué vas a sentir. Algunos les chocan fuerte, otros ya no tienen ganas de comer, otros desean morir. En una oportunidad, una persona dijo que no quería que sus hijos la vean sufrir y que iba a esperar un momento que se descuiden ellos para tomarse un vaso, para tomar lejía en un vaso. Entonces inmediatamente conversamos con esta persona. O sea, y curiosamente, a las personas que le dicen que tienen cáncer, los derivan también inmediatamente a psicología, porque entran en un estado de depresión. Entonces cuando una persona entra en esta tormenta, es una tormenta muy difícil. Y si te agarra desarmado, si te agarra desconectado con Dios, vas a ser un juguete de esta tormenta. Entonces, sin embargo, pues, el Señor dormía porque su confianza en su Padre no vacilaba. Ni el rugido del viento, ni el embate de las olas, ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertar. Entonces, la Biblia nos dice que vinieron sus discípulos. Note lo que dice el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Cuando la tormenta intensificó su furor, los discípulos que estaban con Jesús, aunque eran experimentados marineros, por si acaso, eran expertos marineros, apelaron a Jesús para pedir auxilio. Pero ojo, habiendo estado con él ya un tiempo, recuerden que ellos eran los discípulos, era el círculo cercano a Cristo. Entonces, habiendo ellos sido testigos de su poder, habiendo ellos sido testigos de sus milagros, habiendo tenido el privilegio de escuchar sus enseñanzas, aún había una lucha en su corazón de ellos, porque a la vez veían un hombre con poder, pero a la vez ellos veían un hombre que probablemente no era capaz de enfrentar toda esa situación gigantesca. Mis hermanos, a veces vemos en los noticieros
que en ciertas ciudades del mundo se presentan tormentas, tempestades. Sobre todo hay lugares en los Estados Unidos donde de repente se inicia una tormenta, pero también a la vez se forma un cono y comienza, ¿no?, el tornado, y comienza a causar destrucción. Pero lo que más asombro me da es que en lugares cercanos a veces hay 3 tornados. Y yo digo, ¿cómo estará esa gente ahí? Ahora hay gente que vive en esas zonas que construye sótanos para evitar cualquier desgracia y se protegen ahí. Pero imagínate que estás ahí, ¿no?, viendo a distancia, ¿no?, 3 tornados. Más o menos en el 2016 o 17 viajamos con Jose, con Iris, con otra señorita y con otros hermanos, viajamos a Chasuta. Y justo en la tercera noche, yo vi a lo lejos una tormenta, vi un rayo por allá, ¿no? Luego apareció otro rayo por allá. 1, 2 tormentas. Qué locazo, dije, ¿no? Y luego vi otra tormenta. Y se me acerca un jovencito y me dice: ¡ay, pastor, esto no es bueno, ¿ah? Esto no es bueno. Más bien, pastor, cuando esté por acá más cerca, usted no se asuste. Es normal, me dice, ¿no? Es normal. ¿Es normal qué? Es normal. A veces, no es común, pero es normal que a veces ocurran 3 tormentas a la vez. ¿Qué? Le digo. Estoy acostumbrado a ver una, pero no 3. Pero era increíble ver, hermanos, 3 tormentas a la vez. Pero luego, un misionero que salió de Lima, llegó a Tarapoto y cometió el grave error esa misma noche de viajar desde Tarapoto a un pueblo que está a media hora más adentro de Chasuta, no recuerdo ahorita el nombre del pueblo, y cuando nosotros llegamos, nos aconsejaron que de noche no era bueno viajar en época de lluvia. Entonces yo le dije a los hermanos: no vamos a viajar hoy, esperamos mañana. Mi misión es que ustedes regresen vivos a Lima. Entonces, pero este misionero no, este misionero cometió un grave error. Y él agarró: no, vamos a la aventura. Un misionero es aventurero. Bueno, pero él comenzó a compartir su testimonio, que vio cara a cara la muerte, en otras palabras, porque a él le agarraron las tormentas justo esa noche. Y justo el señor del auto, ¿no?, le dijo: vamos nomás, le dijo: vamos, yo conozco la ruta, que no va a pasar nada. Además voy a estrenar mi carro nuevo. Justo ese día le habían dado su carro nuevo al Señor. Pero él dice que, aparte del ruido de la tormenta, escuchaba un rugido que descendía del monte. Y se avecinaba un huaico. Y la gente gritaba de espanto: ¡vamos a morir! ¡Vamos a morir! Y en eso, de repente, se escucha otro ruido detrás de ellos también, ensordecedor. Otro huaico, delante y atrás. Y él dice que el chofer salió del auto y se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Perdóname, ¿por qué hoy? Porque hoy día, cuando me han entregado mi carro nuevo, ¿no? Ni siquiera oró por su alma este pecador. Estaba llorando por su carro nuevo que recién le había entregado ese día. Pero todos estaban aterrados, todos. Usted cuando llega a Tarapoto, ahí están los taxis colectivos que lo llevan a los lugares más cercanos. Y bueno, van 6, 7 personas, según como entran. Hay los minivan, ¿no? Pero lloraba la gente de espanto al estar cara a cara con la muerte. Entonces, estos señores tenían una mezcla de temor con el predominio del poder de Jesús. A la vez estaban aplastados por el miedo, por el susto, por el terror. Estaban ya ellos a punto de caer en desesperación.
Entonces fueron a la popa donde Jesús dormía sobre un cabezal. ¿Para qué fueron a la popa? En primer lugar, para despertarle. Porque la palabra de Dios dice claramente, y le despertaron, ¿no? Y esta palabra quiere decir despertar a una persona de su sueño. O sea, un sueño muy profundo, un sueño muy pacífico. Y eso nos hace recordar el Salmo 4.8. ¿Recuerda qué dice el Salmo 4.8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Hermanos, le digo algo. Cuando estás en medio de una tormenta, muchas veces es difícil confiar en la protección de Dios, porque estás luchando, estás batallando tú solo. Tú tienes que aferrarte al Señor, tienes que abrazarlo al Señor, tienes que aferrarte al Señor siempre, no cuando inicia una tormenta, siempre. Tú tienes que estar preparado, porque la tormenta no avisa, o un seísmo no avisa, aparece de repente. Y estos señores lo despertaron a Jesús para rogarle, porque ahí dice la palabra diciendo, ¿qué dijeron? Señor, o sea en griego kurios, y kurios significa el que posee poder o autoridad. Se traduce también como amo o señor. Entonces, si empiezo a vivir una tormenta, ¿a quién tengo que acudir? A mi kurios, a mi señor, a mi amo. A él le pertenezco. Y Él está al tanto de la tormenta que se está iniciando en mi vida. Él está al tanto también de mis debilidades, de mis flaquezas. De repente soy muy miedoso, soy muy temeroso, soy fácil de espantarme. Entonces tengo que correr al Salvador. Tengo que ir a la popa de la barca y despertarlo, por decirlo así, y rogarle a Él, a mi kurios, a mi Cristo, a mi Salvador, a mi Señor, a mi Rey. Y acá la Biblia dice que fue un grito de auxilio, un grito lleno de terror, pues todos en la barca estaban aterrorizados ante la furia de la tormenta y las tremendas y gigantescas olas que azotaban la barca. Entonces ellos le dicen al Señor, sálvanos, sálvanos. Y esta palabrita, sálvanos, ¿no? Esta palabra se usa para liberación material o temporal de peligros, de sufrimientos. O sea, fue un grito de auxilio ante la tormenta, ante esta tremenda tormenta, pero también un grito totalmente aterrador, lleno de angustia de ese preciso momento. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que están pasando por crisis, por problemas o por algún tipo de enfermedad, y no hemos sido ajenos a su dolor. No hemos sido ajenos a su desesperación. En algunas oportunidades también hemos compartido lágrimas. Hemos orado. ¿Por qué? Porque en ese momento estas personas piden auxilio, están desesperadas, están con una incertidumbre. Y ese es momento para orar a Dios, pedirle auxilio al Señor. Y aquí vemos que la naturaleza, con todo su poder, no pudo despertar al Señor. Lo que despertó al Señor por su misma fidelidad de Él, porque así como amó a sus discípulos, nos ama también a nosotros. Lo único que le despertó a Él fue el llamado o el grito aterrorizado, el grito angustioso de sus discípulos. Entienda bien algo, hermano, hermanita, entienda algo bien. Cuando tú pides auxilio al Señor, Él te va a oír, Él te va a escuchar. No lo dudes, porque acá la naturaleza con su furia no lo despertó. Pero ¿a quién prestó atención el Señor? Al llamado de sus discípulos, a su llamado de auxilio. ¿Lo crees? Es que cuando ocurre la tormenta, a veces es difícil decir amén. Yo quiero tomar como
como ejemplo a nuestro hermano José Córdoba. No sé si habrá venido esta mañana, pero ya va a ser un año que él está viviendo una tormenta, una tempestad, porque en septiembre del año pasado, y me acuerdo exactamente la fecha, el 5 de septiembre, su esposa se puso mal, y ahí en esa semana su esposa entró en estado de coma, y él, sosteniéndose el Señor, ha aprendido a andar con Cristo en medio de la tormenta. En medio de la tormenta él ha aprendido a escuchar aún más al Señor. En medio de sus lágrimas él está siendo sensible a la voz del Señor. Y en medio de la tormenta él se da un tiempo para continuar discipulando. En medio de la tormenta él está fortaleciéndose en la palabra de Dios y en la oración, porque también a veces se atenta contra su integridad. Satanás ha tratado de desanimarlo, Satanás ha tratado de derribarlo varias veces, pero él se sostiene en el Señor. Nosotros como iglesia, como familia, tenemos que respaldarlo fuertemente a él en oración. Hay misioneros que están en unos países peligrosos. Si se enteran que están predicando el Evangelio, terminan decapitados o fusilados. Pero ahí están ellos obedeciendo al Señor. Se han subido en la barca del Señor y están ahí navegando con el Señor y escuchando la voz del Señor en medio de la tormenta. Y ahí están valientemente. Yo recuerdo a nuestra hermana Vanessa Turco Khan, que está en el Kurdistán. Hubo un tiempo donde el asunto era muy peligroso allá, donde estaban persiguiendo a los misioneros, estaban en alto riesgo ahí, pero ella decidió quedarse. Ella decidió quedarse en la barca y hasta ahora sigue predicando ahí la palabra del Señor y muchas personas han entregado su vida a Cristo. Sigamos orando por ella para que el Señor continúe protegiéndola y que ella siga haciendo luz en un lugar tan, pero tan peligroso. El pastor César Castillo ayer nos envió un mensaje y él siempre está compartiéndonos cómo va el avance del tema de su hija Valentina. Ellos, ¿cómo comenzó esta tormenta? Valentina estaba en su clase de taekwondo en su colegio, cuando de repente perdió el equilibrio y su brazo dio en la pared y de la nada se quebró el brazo. La llevaron a emergencia y bueno, tuvo un proceso, pasaron 1000 y unas cosas, pero el asunto es que ya le colocaron el yeso, etcétera. Pero el asunto es que cuando le sacaron el yeso, notaron un bulto en su brazo. Hicieron exámenes, todo, y le dijeron al pastor y a su esposa Angie que el tumor era maligno. Y para el médico era extraño que a esa edad ese tipo de tumor no sale en una niña, sale a partir de los 30, 40 años de edad, pero no en una niña. Y es difícil que un hueso se rompa, de una niña se rompa, pero sin embargo ocurrió en ella. Pero ellos le dan gracias a Dios, ¿por qué? Porque si ella no se hubiera roto el brazo, jamás se hubieran enterado que ya se estaba formando un tumor maligno. Y él dice firmemente, Dios le rompió el brazo para que nos demos cuenta que tenía un tumor maligno. Dios, hermanos, está al tanto de cada detalle. Si usted piensa que está solo, está equivocado. Si piensa que estás sola, estás totalmente equivocada, hermano, hermana. Dios está al tanto de cada detalle, hasta de tu gripe. Él está al tanto. ¿Te has olvidado que Él es perfecto? ¿Te has olvidado que Él te tiene esculpido en la palma de sus manos? ¿Te has olvidado que Él es el que te formó, el que te hizo? ¿Te has olvidado que Él es Dios, el Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra? Y no hay nadie como Él. Y ahí viene la respuesta de Jesús. Versículo 26.
Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, él les hizo esta pregunta. En realidad es una pregunta, pero vamos a verla en dos partes. ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? En otra versión dice: ¿por qué tienen tanto miedo? En otra versión: ¿por qué están tan asustados? En otra: ¿por qué están aterrorizados? O sea, Jesús le recuerda en ese momento cuando las olas están golpeando la barca, cuando se está moviendo. ¿O es, ¿alguna vez usted subió a la ruleta rusa? ¿Ya? Algunos avesados han subido a la ruleta rusa, pero otros al carrusel también, al carrusel. O al tren, ese tren que se eleva a 20 metros de altura y luego se baja, ¿verdad? Ya, en ese momento cuando va a caerse aparentemente al abismo, ¿qué le dirías tú a la persona que te dice: tranquilízate, te va a gustar, y estás ahí cayendo al abismo? En una oportunidad, tengo una hermana que está en Málaga, y ella, bueno, así como que en Lima hay los parapentes ahí en la Costa Verde, ¿ya? Allá en Europa también hay parapentes, pero también hay unas avionetas para todo el público que quiere experimentar la sensación de lanzarse de un avión. Entonces mi hermana pagó, ¿no? Y bueno, le indicaron todo lo que tenía que hacer, ¿no? Le colocaron en el paracaídas, pero el instructor está con unas correas especiales detrás de ella y detrás de cualquier participante, y son bien seguras. Entonces, el maestro de salto se lanza. El detalle es que ella me dice: a mí me hubiera gustado estar detrás del maestro de salto. Cosa que, como un niño, ¿no? Que cuando su papá lo agarra, el niño está detrás del papá y se siente seguro. Pero este señor me puso delante de él. O sea que cuando se puso en la puerta del avión, mi hermano estaba así, ¿no? Y el maestro atrás, todo tranquilo. Yo personalmente estaría detrás del maestro, y el hombre está así y se lanza. Y mi hermana, ¿no? Y me mostró la foto, porque el maestro le tomó foto a ella cuando salta, ¿no? Se lanzó al vacío, pero ella estaba delante. Ella sentía que en ese momento ella estaba sola, pero ya después la sensación de recordar que el maestro está con ella, que nada le va a pasar. Y cuando de repente, ¡pum!, se abrió el paracaídas, ¿no? Y el descenso fue suave, lento. Primero se siente un vacío. Mi hermano Arturo sabe, él ha sido paracaidista, fardista. Mi hermanito ha sido comando, por si acaso, así que no le haga bromas pesadas. Se convierte en Rambo ahorita. Pero vemos acá que Jesús les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Si hace poco nomás estos hombres habían sido elegidos para ser sus discípulos más cercanos, pero también sus apóstoles, y todo lo que ello incluía. Por lo tanto, era para ponerse a pensar en ese momento: ¿Jesús iba a permitir que ellos murieran si recién los acaba de elegir como sus apóstoles? ¿Jesús iba a permitir que ellos les pasara algo? ¿Su presencia misma no era alentadora? Mis hermanos, ahorita nosotros si estamos ahorita pasando por un tiempo de paz, de tranquilidad en nuestra vida personal, familiar, laboral, económica, en nuestra salud, es bonito decir: la presencia de Dios está conmigo. Pero qué difícil es cuando tú sabes que algo está pasando en tu economía, en lo que sea, y decir: la presencia de Dios está conmigo. Solamente la persona que está conectada fuertemente con Dios, en medio de una tribulación, puede decir: la presencia de Dios está conmigo.
Mateo, cuando presenta esta situación, Mateo es muy dramático. Lucas y Marcos no son tan dramáticos, pero Mateo sí. Mateo describe crudamente lo que vivieron los discípulos en la barca durante la tormenta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque mientras la tempestad rugía, mientras la barca era arrastrada de un lugar a otro por las gigantescas olas, en medio de todo ese movimiento tan brusco, Jesús les está diciendo: ¿por qué tienen tanto miedo? En medio de todo ese zamaqueo, ¿no? Jesús les está diciendo: ¿por qué están asustados? En algunas oportunidades, algunos hemos tenido la oportunidad de irnos a Ancón, al sur, y siempre están esos botecitos y te dicen a 10 soles, y en cierta ruta hacemos un alto para que vean a los leones marinos. Ya. Y qué bonito, ¿no? Pero se siente cómo se eleva el mar y cómo se baja, ¿verdad? ¿No? Pero es suavecito. ¿Ah? Pero lo que da risa es que a pesar que está el mar tranquilo, pero se eleva y se baja, tú ves a las personas que están así, agarrándose de la barca porque está con la idea que la barca se va a voltear. Y eso es que no hay tormenta. No hay tormenta. Oye, imagínate una tormenta donde el mar eleva la barca 5 o 10 metros de altura, de ahí baja bruscamente, de ahí se inclina, de ahí viene la otra y se inclina y se eleva a 10 metros, baja bruscamente. Y Jesús les dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué están aterrorizados? Y tú estás así, ¿no? ¿No? Señor, ¿por qué están asustados? Y cuando pasas por pruebas, estás llorando, desesperado, lo que es natural, y el Señor está que te habla. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás aterrorizado? ¿Por qué estás espantado? ¿Te has olvidado que te dije: mi paz os dejo, mi paz os doy, no es la paz que el mundo da? ¿No te acuerdas que un día me recibiste en tu corazón? ¿No te acuerdas que ahora tienes un gran consolador que mora en tu vida? Pero mientras la tempestad golpeaba, Cristo les está hablando. ¿Por qué están aterrorizados? Y se lo dice con una calma. O sea, en medio de la tormenta, Cristo mostró majestuosa calma. Fue en medio de la tormenta que Jesús se dirigió a sus aterrorizados discípulos con perfecta serenidad y calma. Muchas veces en la pareja, cuando hay discrepancias, la misma pareja inicia tormentas, pero es sabio cuando uno de ellos dice: calma. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta apaga ¿qué cosa? La ira. Pero si justo ese día él es el tormentoso, entonces ella tiene que poner la calma con la palabra de Dios. ¿Ah? Bonito, no plan A. Mi amor, la palabra de Dios dice esto: cálmate. Pero el otro sigue, ¿no? Plan B: ¿calmas o te calmas? ¿Ah? Es un secreto, ¿ah? Un secreto. No. No, ese es el plan C, plan C. No tengo chinchón. Pero hermanos, muchas veces en las parejas, en discrepancias, hay tormentas. Y el Señor dice, pues, que la blanda respuesta apaga la ira. Y Dios nos reta a no caer en esa situación. Y sigamos, pues, las pisadas del Maestro. El Maestro, dice la profecía, que dijeron cosas contra Él, lo maltrataron, pero Él no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. O sea, el Señor siempre en toda situación mostrando calma. En medio de su crucifixión estaba orando, conversando con su Padre. O sea,
Era consciente que estaba cumpliendo el plan del Padre, que estaba pues él siguiendo lo que el Padre le había indicado, estaba viviendo y cumpliendo la palabra de Dios. Y cuando viene la tormenta, usted tiene que calmarse. Yo sé que es difícil, yo sé que es doloroso, cualquier situación que uno pase. Es por eso que Jesús ahora le dice, hombres de poca fe. O sea, ellos no estaban recibiendo de todo corazón el consuelo que debieron haber derivado de la presencia, las promesas, el poder y el amor de Cristo. Si ellos habían sido testigos, ellos vieron cómo el poder de Dios irradiaba en Cristo Jesús, pero también sus enseñanzas. Y aún en medio de esta tormenta, Jesús la tiene bajo control. Jesús tiene bajo control los vientos. Jesús tiene bajo control las olas. Jesús estaba mostrando tranquilidad. Y si el maestro está tranquilo, es porque él tiene todo bajo control. Y cuando tú te estás pasando por algo, hermano, hermana, recuerda que el maestro tiene todo bajo control. Hay algo que a mí me quedó impregnado, ¿no?, en mi mente. Fue, ¿no?, y aprovecho que acá está presente el pastor Oliver Williams y la señora Gloria, pero el pastor William estaba, bueno, al menos eso es lo que vimos todos, él estaba sereno mientras el río se llevaba el seminario. Hubo un momento que yo lo vi sentado delante de la cocina, que muchos jóvenes conocen, delante de la cocina, lo vi sentado al pastor, reflexionando, tranquilo, y el río ya se había llevado la casa del hermano Pedro, se había llevado el aula de capilla, había hecho devastación el río, pero él estaba ahí sentado, y yo lo observaba y decía, o está escuchando al Señor, o está sacando cuentas, ¿no? ¿No? Pero después la respuesta vino, ¿no? Él estaba escuchando al Señor y se estaba sosteniendo en el Señor, porque después Dios mostró su poder y lo que vemos ahora es la mano de Dios, ¿no?, en el seminario, cómo se reforzaron las paredes, todo, ¿no? Pero acá Jesús recién, después que termina de hablar con sus discípulos, recién se pone de pie. Ojo, él cuando le dijo, ¿por qué están aterrorizados?, él está sentado. Y recién se pone de pie y reprende a los vientos, reprende al mar y se hizo bonanza. Y esta parte yo la he dividido adrede, porque es una sola, pero la he dividido adrede, reprendiendo los vientos. O sea, reprender. Viene una palabra muy curiosa, epitimao. Y epitimao significa poner honor sobre o juzgar, y significa luego reprender. Entonces, es como Jesús le dice digamos, al viento, ¿qué tanto ruido me haces? ¿Qué tanto ruido me haces? ¡Silencio! Luego lo mismo con el mar, ¿qué tanto me arrastras y me golpeas? ¡Silencio! ¿Le hace recordar, hermano, a su esposa? ¿Qué cosa me ha dicho? ¡Silencio! ¿Y tú? ¿Ah? ¡Calla, enmudece! No, esa es para la esposa. ¡Calla, enmudece! Pero luego se hizo gran paz. O sea, todo quedó completamente tranquilo. Hubo una gran calma. ¿Sabe, hermano? A veces leemos esta parte así, corrido, pero yo quiero que note usted el gran poder de Dios. Y hace un momento les tomé como ejemplo la piscina. ¿Cómo queda la piscina después de un terremoto? Las aguas se siguen moviendo, sigue agitada la piscina, ¿no? Se desparrama el agua, todo. Pero acá es diferente. Acá Jesús cayó al viento y al mar, inmediatamente. Quieto todo. Quieto todo. Usualmente después de la tormenta, el mar sigue agitado,
Y hay una frase que usa nuestro pastor: hay que esperar hasta que se apacigüen las aguas, ¿no? Entonces los expertos marineros, después de la tormenta, no toman decisiones hasta que se apacigüe el mar. Ya se calmaron los vientos, pero hay que esperar que se apacigüe el mar. Pero no, en este caso no. Cristo reprendió al viento y al mar, y en simultáneo quedó todo en paz. Porque ese es el poder de Dios. Y lo mismo quiere hacer Dios en tu corazón. Si es que tú estás pasando por un momento de terror, por una tormenta, lo mismo quiere hacer Dios en tu corazón, si es que estás desesperado ahorita. Entonces la respuesta de los discípulos, ¿cuál fue? Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? O sea, estos hombres se quedaron maravillados, se quedaron asombrados, se admiraron. ¿Por qué? Porque vieron que así Él calmó al viento y al mar. Es interesante porque ahorita en Dubái están jugando a ser Dios. Pero hay una gran diferencia entre los hombres más expertos de Dubái con Jesucristo. Ellos pueden hacer con su tecnología moderna que llueva, pero no pueden controlar las consecuencias. Y hemos visto cómo Dubái ha quedado, ¿no?, inundado, desgracia por aquí, desgracia por allá. Jesús no. Jesús reprende al viento y al mar, inmediatamente se controla todo. Él tiene el control de todo. Esa es la gran diferencia entre lo que el hombre intenta hacer y lo que Dios puede hacer. Pero también, hermanos, ellos alabaron a Jesús con una pregunta: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta es obvia. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores que está ante ellos, ese Rey ahora está en nuestro corazón y reina, es nuestro amo, nuestro Curios, nuestro Señor. Y en medio de cualquier circunstancia debemos correr a Él, a la popa. Corramos a la popa donde Él está, y pidámosle a Él auxilio y sostengámonos en Él siempre, hermano. Yo no sé, hermano, hermana, si usted está pasando por una situación difícil, alguna circunstancia que lo está golpeando, o de repente algo que lo está llevando a la depresión. Sosténgase en este momento en el Señor. Si esa tormenta lo está a usted llevando al punto del terror, de la desesperación, aférrese al Señor ahora más que nunca. Recuerde que Él es su Rey, su amo. Usted un día lo recibió en su corazón. Por más alta que sea la ola, por más duro que lo estremezca las olas que le estén golpeando su vida, por más tosco que sea el viento, usted manténgase firme en el Señor. Pero si usted ahorita está pasando por un momento difícil, es tiempo de venir a pedir auxilio al Señor Jesucristo. Si usted nos está visitando por primera vez, déjeme decirle algo: el pecado sí lo va a destruir, el pecado lo va a hundir. Mientras usted no tenga a Cristo en su corazón, el pecado va a ser la tormenta permanente en su vida hasta destruirlo. Porque la Biblia dice que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. La Biblia dice que el pecado trae consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios es el más interesado en librarte de esta tormenta que te quiere destruir. El pecado es una tormenta muy peligrosa, porque tú quieres salir y no puedes. No puedes, porque el pecado está en tu naturaleza. Y es por eso que deseas pecar, amas pecar, y Dios quiere librarte de la esclavitud del pecado. Y la única persona que te puede librar del pecado es Jesucristo, porque Él pagó un alto precio por ti en la cruz del Calvario. Jesucristo dio su sangre por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti, pagó un alto precio por ti, y ahora es tu oportunidad para que vengas a los pies de Cristo y ahora sí tengas la auténtica paz en medio de la tormenta. Le invito a cerrar sus ojos y inclinar su rostro en este momento.
Me dirijo a mis hermanos. Mi hermano, mi hermana probablemente está pasando por un momento muy difícil en su vida, cualquiera que sea. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios dice que podemos venir y hallar socorro en el trono de la gracia. Tú puedes venir aquí y pedirle ayuda a Dios, fortaleza al Señor. De repente ya tú has perdido el control de la situación. Debes recordar que Dios es el que debe tener el control de todo. Pero tú lo has hecho de repente por tus propias fuerzas. Has querido enfrentar por tus propias fuerzas la situación que estás viviendo. Salud, economía, problemas familiares, lo que sea. Es tiempo de ponerlo en la mano del Señor y que andes bajo la voluntad del Señor, hermano, hermana, sosteniéndote en Él, aferrándote a Él. Porque recuerda, Él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mi hermano, mi hermana, Jesús te está esperando. Tu dolor, tu tristeza, tu incertidumbre, tu desesperación, tu terror, tu miedo, hoy tienes que ponerlo a los pies del Señor. Si tú estás pasando por un momento muy difícil, yo te animo a que vengas aquí y pidas ayuda al Señor. Te voy a pedir que levantes y bajes tu mano para orar por ti. Habrá alguien, pastor, está pasando por una tribulación fuerte, Dios te bendiga. Habrá alguien más en esta mañana, Dios le bendiga. Amén. Habrá alguien más, Dios te bendiga. Pastor, la situación económica en mi hogar está difícil, que Dios me dé sabiduría para salir adelante. Pastor, en mi familia estamos pasando por momentos difíciles. Pastor, tengo problemas con mis hijos, los hijos tengo problemas con mis padres. Infinidad de problemas. En mi trabajo hay una persona que me hace la vida imposible. En mi familia, mi primo, mi tío, tengo problemas con ellos. Puede haber infinidad de problemas, enfermedades. ¿Quieres pedirle ayuda al Señor? Una vez más, ¿habrá alguien que levante y baje su mano para orar? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Amén. Amén, vi su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más en esta mañana? Ahora, ¿qué hay de ti que aún no tienes a Cristo? ¿Qué hay de ti? El objetivo de Satanás es llevarte al infierno. Vaya que es una tormenta muy peligrosa. Es una tormenta cuyo objetivo es la muerte espiritual eterna, ni siquiera es temporal, eterna. Y el objetivo de Satanás es que tú no recibas a Cristo. El objetivo de Satanás es que tu corazón siempre permanezca endurecido contra Dios, a pesar de que Dios desea que tú andes en paz en medio de las circunstancias difíciles de la vida. ¿Qué busca Satanás? Que tú te aferres a las filosofías, a las ideologías, a otras cosas, y que cierres la puerta de tu corazón a Jesús. Y el día que mueras, lamentablemente te vas a ir al infierno por tu pecado. Hoy es la oportunidad para que tú vengas a los pies de Cristo, puedas recibir en tu corazón. ¿Deseas hacerlo? Ahí en tu lugar, si tú deseas aceptar a Cristo en tu vida, si tú quieres librarte del infierno, yo te pido que levantes y bajes tu mano en esta mañana. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien? Yo deseo aceptar a Cristo en mi vida, deseo recibirlo en mi corazón. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Yo deseo aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. El día que yo muera no quiero irme al infierno. Yo quiero irme a la presencia misma del Señor para alabarle por siempre. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Yo deseo aceptar a Cristo en mi vida. ¿Habrá alguien más? Solamente levante y baje su mano. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Todos sigan en actitud de oración, por favor. Este es un momento muy, muy importante. Muy importante. Tres damas, hermano Enzo, por favor. Ay, hermana Iris. Todos siguen en actitud de oración.
Sigan actitud de oración, por favor. Dele gracias a Dios por las personas que están tomando la decisión de aceptar a Cristo en su vida. Pero hermano, quiero hacer un llamado especial a las personas, hermanos y hermanas en Cristo, que levantaron sus manos. Quiero hacer un llamado muy especial. Yo sé que los problemas nos golpean duro, los problemas nos estremecen, inclusive muchas veces los problemas nos hacen dudar hasta de nuestra salvación. Y el objetivo de Satanás es que tú te desanimes y dejes de andar con el Señor. Yo quiero, mientras todos tengan actitud de oración, por favor, yo quiero pedir a los que levantaron sus manos que vengan aquí al frente y juntos pidamos ayuda al Señor. Ven, tú que levantaste tu mano, hermano. Ven, tú que levantaste tu mano. Dios te bendiga, hermanita. A ver, vamos a orar juntos. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Venga, vamos a orar al Señor. No importa la magnitud de tu problema. Ven, vamos a orar al Señor. Ven. Tú que levantaste y bajaste tu mano. Dios te bendiga, hermana. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Oremos. Padre Santo, tú conoces la magnitud de la tormenta que están pasando aquí mis hermanas y las personas que levantaron sus manos. Tú conoces la magnitud de su dolor, tú conoces la magnitud de su desesperación, tú conoces la magnitud de su terror, Señor, de su incertidumbre. Pero Padre, gracias porque tú nos haces recordar que tú eres nuestro Padre, que Cristo es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. No estamos solos y que en medio de la tempestad Jesús nos dice: ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás aterrorizado? Si Él está comandando la barca, si Él es el que pone en orden a los vientos y al mar, Él es el que tiene bajo control a la tormenta. La tormenta no lo controla Él. Él es el Señor, el creador de todo. Y gracias porque ahora Él reina en nuestra vida. Yo te ruego por mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles, que tú los fortalezcas, que tú los consueles y que ellos, Señor, se aferren ahora más que nunca a tu palabra, que estén en contacto contigo en oración, Señor, y que vivan una vida de permanente adoración. Oh Padre amado, gracias, Señor, por alentarnos en medio de la tormenta. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.